Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero se encuentren bien. En la sesión pasada, revisando los métodos de remoción de componentes, iniciamos el tema de lo que era la estación de aire caliente, que era una de las herramientas más versátiles en materia de el trabajo con componentes, particularmente de la categoría SMD, que son los que hoy en día están cada vez más extendidos. Entonces, creo que sin más podemos comenzar explicando rápidamente de qué se trata, lo que es la estación de aire caliente, qué es, los tipos. Vamos a hacer una comparativa rápida. Eh, Voy a pues, hacer una demostración de la de soldadura con dos estaciones particularmente diferentes, una muy antigua, tradicional para iniciarse en soldadura y una un poquito más digamos, más utilizada en la parte de ensamble o de la real y profesional. Bueno, entonces vamos a ver en un video eh, una explicación corta de lo que es una estación de aire caliente. En sí, les había mostrado en la sesión pasada lo que era una pistola de calor, que era un elemento de potencia, pero que pues básicamente si bien suministra un chorro de aire caliente bastante potente a muy alta temperatura, pues no es tan adecuado para la parte de soldadura y desoldadura. Entonces, rápidamente vamos a hacer una introducción a lo que son las estaciones de aire caliente que son sistemas que permiten soplar aire, insuflar aire a una temperatura controlada con una potencia adecuada y que también tienen un control de temperatura bastante preciso. Bueno, el video está en inglés, así que se los voy a ir narrando. Vamos a ver un poquito de esta introducción. Es un video muy corto, porque pues la idea es meternos a la parte práctica, hacerles un par de demostraciones y ahora sí meternos al tema de interés, que es la parte de ensamble con componentes SMD. Bueno, ¿cuáles son los diferentes tipos de estaciones de aire caliente y cómo se usan correspondientemente? Bueno, hay básicamente tres tipos principales de estaciones de aire caliente. A ver, que la resolución les ayude un poquito más, que esto está muy mínimo. Hagámosla un poquito más alta. Entonces les decía que hay tres tipos de sistemas de estaciones de aire caliente. Básicamente lo que se llama estación de caliente con chorro de aire directo, la estación de calor con eh, chorro de aire helicoidal y la estación de calor mixta. A ver, veamos que cargue el video. Entonces ahí en el video aparecían tres modelos particulares.
eh, eh, el, el sistema, un sistema muy similar al, al que, el que estamos viendo a la izquierda, ¿sí? Este sistema, esta Baku, esta estación Baku es un sistema de chorro de aire directo. Contiene pues un set de boquillas. Estas boquillas lo que hacen es eh, generar un efecto Venturi, un efecto en el cual puedo reducir el, digamos, el área o la cantidad de aire caliente a aplicarse en un determinado espacio, en una determinada área. Entonces, puedo utilizar boquillas bastante anchas, como esta que estamos viendo aquí en pantalla. Tengo un sistema bastante anchas o bastante delgadas en milímetros. Y bueno, podemos encontrar una variedad relativamente grande de estas boquillas, como las vemos, o pueden venir curvadas, de tal manera que facilitan, particularmente estas últimas, tienen una curvatura a 45 grados, que facilitan el trabajo del operador, ¿sí? Porque, como ven, el mango de estas estaciones es un mango enteramente, es un mango tubular, ¿sí? Entonces, entonces, trabajar con una pistola de aire caliente, pues va a ser vertical. Muchas veces esto no es posible debido al microscopio. Bueno, entonces aquí les mostraba los tipos de chorro de aire directo, que es como la Baku, la que les mostré, la tradicional, estaciones profesional de muy buena calidad, es una Quick, la tipo 2 en uno, es decir, que puede generar tanto chorro de aire directo como chorro de aire helicoidal. Vamos a ver por qué es importante estos sistemas, estos tipos de sistemas. La estación de aire directo y helicoidal, pues son normalmente equipadas con Uy, se fue el profe. Bueno, ¿qué pasó? Se fue. Que alguien le diga, porque ese man seguro está hable y hable ahí. Claro, Carlos, hágale, hágale, ahí se le. Avísenle usted que tiene la contacto ahí, o Joanny. Hágale, Carlos. En el grupo está allí, hágale.
Buenas, ¿me escuchaban? ¿Me escuchan? Ahora sí. Se cayó la comunicación. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Señor, siga, profe. Ah, bueno. Sí, bueno, les decía entonces que las boquillas de aire, los sistemas de boquillas de aire directo se utilizan para componentes, para extraer, particularmente para remover componentes relativamente pequeños de una board o de una tarjeta electrónica, mientras que la estación de aire helicoidal pues, se usa para eliminar componentes grandes. Por ejemplo, esta es la memoria NAND de una motherboard de varios centímetros. Y aquí tenemos, miren la diferencia. Y pues aquí, aquí tenemos los sistemas de 2 en 1, es decir, sistemas que pueden trabajar con boquillas de aire helicoidal y aire directo. ¿Listo? Bueno, este modelo particular, la ST86 de Aten, pues permite ese trabajo, con lo que, digamos, es una herramienta que se puede utilizar para la remoción de componentes grandes y pequeños. Ahora, digamos que Juan, creo que tiene el micrófono abierto. Ok, profe, qué pena. Bueno, entonces, bueno, en términos simples, lo que les decía, una estación de calor es básicamente un receptáculo donde hay un blower, un soplador, no recuerdo cómo decirle en español. Básicamente básicamente es un soplador que insufla el aire, lleva el aire a través de una manguera hacia una cámara, que es el mango de la estación de calor, en donde hay una resistencia, ¿sí? Y esa resistencia se eleva a una alta temperatura y el resultado de esa combinación del aire frío con el calor de esa cámara es aire caliente, ¿sí? Ahora, hay un sensor que está registrando el calor o la temperatura que está saliendo y la lleva a un panel de control. Este panel control pues nos da una indicación de qué temperatura estamos trabajando, pero también se ajusta el panel de control, digamos la tarjeta electrónica, se ajusta para alcanzar la temperatura programada o ajustada. Entonces, bueno, aquí les decía la estación de aire helicoidal tiene, digamos, la estación de aire directo tiene más temperatura, digamos, más potencia y trabaja y digamos que la temperatura es un poco más estable. Sin embargo, está equipada o está hecha para la remoción de componentes pequeños, de pequeño tamaño, ¿sí? O bueno, también la soldadura de componentes de pequeño tamaño. Mientras que la de aire helicoidal tiene una potencia un poco más moderada, un viento, digamos, relativamente más suave, una temperatura relativamente más pequeña, pero puede remover componentes de un tamaño más grande. Entonces, digamos que hay que aprender a trabajar con eso. Y bueno, hoy en día, pues, digamos, dentro de la industria de la reparación y obviamente del ensamble electrónico, se busca remover toda suerte de diferentes dispositivos, así que la idea es tener pues, la herramienta más versátil que se pueda. Bueno, ya hablamos de lo que eran los tipos de boquilla, aire directo, aire coidal, la 2 en 1. Bueno, estaba la otra que son los supletes de butano, pero yo creo que ya les mostré lo que era el supletico de butano, que es básicamente una herramienta también bastante práctica, bastante útil para digamos, para el trabajo en SMD.
Bueno, entonces les decía que aquí tenemos dos estaciones, la Baku 702B, bastante conocida para los aficionados a la electrónica, buenas prestaciones, el cautín es muy bueno. Y pues tiene una estación de calor. Digamos que, ¿qué características tiene? ¿Qué ventaja tiene? Pues que es muy barata. ¿Qué desventajas tiene? Pues, bueno, tenemos una desventaja importante. A ver, perdón. Bueno, les decía entonces que esta estación respectivamente pues tiene la ventaja del precio, tiene la ventaja de que tiene un set de boquillas, es un sistema de aire directo con un set de boquillas pues bastante amplio. No siempre viene con esas, por eso vale la pena pues adquirir por aparte. Igualmente tiene sets de puntas para los cautines bastante amplio, con lo que se puede dar buenas aplicaciones, sobre todo si usted va a hacer prototipos, si usted va a hacer, si usted va a trabajar pues a un nivel básico, nivel aficionado, y eso está muy bien. Va a ser unas remociones sencillas de componentes, pero por el otro lado pues tenemos, digamos que una estación un poco más moderna. Esta estación pues como pueden ver básicamente es una estación analógica, podremos decirlo, aunque bueno, en realidad es una estación que tiene una interfaz bastante sencilla. Aquí tenemos la temperatura ajustable de la salida de aire caliente. Inicialmente usted ajusta el valor de la boquilla y el sistema lo que hace es empezar a accionar el calefactor para alcanzar la boquilla. ¿Esto de acuerdo a qué? Pues a una, digamos, a una velocidad de aire, ¿sí? A un caudal más prácticamente. Internamente, pues si la destapáramos tendría una pequeña bomba de aire, ¿cierto? A modo de compresor que genera el chorro de aire, y pues tendríamos internamente una boquilla, o tenemos tendríamos una resistencia de tipo cerámica con un alambre de alta resistencia o de alta resistencia a la temperatura, pero de baja resistencia eléctrica, de tal manera que pues calienta y se genera el calor necesario. ¿Y qué características se deben ver en una de estas estaciones? Se debe ver la potencia, ¿sí? En este caso, este es un sistema de 700 vatios, y se debe medir lo que es el caudal, ¿sí? El caudal, pues básicamente es la cantidad de aire que entrega por minuto. Entonces, supuestamente, según el fabricante, este es un sistema de 120 litros. Vamos a ver si eso es cierto o no. Y acá pues tenemos por otro lado, pues también tenemos una estación, pero esta es de 1000 vatios y de 120 litros. Supuestamente en teoría pues el caudal debería ser el mismo, pero vamos a ver que hay diferencias. Como les digo, la forma de trabajar es muy sencilla, y de acuerdo con la aplicación que vamos a sacar o el componente que vamos a extraer, pues sería la temperatura y la cantidad de aire. ¿Para qué nos sirve cada cosa? La temperatura obviamente nos sirve para los procesos de soldado. La temperatura a la que tenemos que llevar es la temperatura a la que necesitamos utilizar para trabajar con el estaño, para derretir el estaño. Pero el chorro de aire caliente lo que me permite es hacer ciertas operaciones de soldado y de desoldado. Por ejemplo, si yo trato de utilizar esta para soldar soldar componentes pequeños, y pues tengo un caudal de aire muy alto, ¿sí? El caudal pues lo podemos medir, es difícil medirlo en litros, más bien usualmente lo que se hace es medirlo en porcentajes. Entonces, digamos que si yo quiero soldar un componente, un
componente tipo chip. Entonces, probablemente si lo doy al 100%, el componente va a salir volando. Entonces voy a tener que ajustar y jugar con estos valores de temperatura y caudal para poder trabajar pues diferentes técnicas. Aquí pues hay en materia de desoldadura, en la materia de remoción de componentes, entonces tenemos una regla simple. Si el componente es pequeño, vamos a usar boquilla pequeña. Si el componente es grande, pues vamos a usar una boquilla grande. ¿Cuál es la temperatura de trabajo? Que es la pregunta clásica, pues usualmente es 380 grados. Vamos a trabajar a 380 grados en la mayoría de situaciones cuando hablamos de soldar, por ejemplo, componentes tipo chip, o sea, componentes pequeños, y particularmente, bueno, vamos a ver, por acá tengo una tarjeta electrónica. Y sobre todo también va a depender mucho también el tipo de tarjeta con la que estemos trabajando. No es lo mismo una tarjeta simple como la que les voy a mostrar, pues una tarjeta simple de una capa con componentes sencillos, ¿sí? Que una tarjeta de computador con componentes muy pesados, con planos de masa muy grandes, con múltiples capas, ¿sí? Los cuales pues generan una masa térmica importante para vencer. ¿Listo? Bueno, por acá. Entonces estábamos en el capítulo de desoldar componentes SMD con la estación de aire. Recomendaciones, pues la de siempre. Contar con un juego de boquillas bastante amplio. Si vamos a trabajar, no importa con el sistema, 2 en 1, es aire directo, aire helicoidal. Bueno, aquí les había colocado una explicación corta de lo que es una estación de aire caliente, de lo que hacen, las marcas más populares a nivel profesional o industrial, lo que son los tipos de boquillas. Y como les decía, aquí para un componente grande, pues se necesita una boquilla ancha, y para un componente pequeño, pues vamos a usar una boquilla delgada. Entonces, supongamos que vamos a desoldar un componente de tipo chip. Entonces, nada, para ello, pues en mi caso vamos a hacer, de nuevo, el procedimiento es el mismo de siempre. Vamos a limpiar la tarjeta. Supongamos que quiero sacar este componente, esta resistencia de 6800 ohmios. Y bueno, pues como es un componente tipo chip, usar esta boquilla gigante de 8 milímetros, pues obviamente es una exageración, y lo que va a hacer es aplicarle calor excesivo a la tarjeta. De nuevo, voy a colocar mi temperatura, voy a trabajar a 380 grados. ¿Listo? Y voy a cambiar la boquilla. Y bueno, aquí una pequeña contra o una pequeña dificultad que tienen ciertas boquillas es que vienen con un tornillo para poderse remover. Entonces digamos que es bastante un poco molesto. A ver, creo que switchemos la cámara. Entonces hago el cambio. Es un poco molesto tener que utilizar estos sistemas, estas boquillas, pero bueno, como les digo, para empezar a trabajar SMD, pues no hay ningún problema. Vamos a adquirir un sistema como este. Esta estación que les recomendé tiene, pues es un clon, ¿no? De una marca renombrada que es Jaco. Entonces van a encontrar
esta misma estación con muchos nombres, Jaksun, ¿sí? Bueno, también Haku, Baku, Haku, etcétera. Entonces, digamos que no vamos a encontrarnos pues con esta situación. Aquí voy a usar una boquilla pequeña. Y bueno, digamos que para un trabajo, bueno, como ven, este chorro de aire que pues emana es debido al tamaño de la boquilla. Es decir, los 120 litros al pasar por un tubo más pequeño forman un chorro de aire, pues digamos, sale a una velocidad mucho mayor. Bueno, entonces, aquí ¿qué voy a hacer? Pues de nuevo, el mismo procedimiento de siempre, aplicar alcohol isopropílico para limpiar la superficie, utilizar cualquiera de los métodos que ya hemos visto para la eliminación de cualquier óxido y contaminación, bueno, para la remoción del componente, la remoción de cualquier impureza. Vamos a usar el flux para garantizar una mayor transmisión de calor. De nuevo, el flux que estoy usando es la clásica pasta de desoldar, la única, de marca La Única, que es bastante útil si usted la coloca en una jeringa. Le sirve para trabajar en CMD, o puede usar un palillo de dientes y aplicar calor. Bueno, aquí estoy aplicando calor. Y bueno, vamos a darnos cuenta de una cosa y vamos contando el tiempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 segundos para sacar un chip pues relativamente pequeño. Es un componente que será 1205, 1206. Y bueno, no es que sea muy satisfactorio, porque es una placa bastante liviana. Y bueno, como le digo, si vamos a trabajar a nivel, pues digamos, para proyectos, para hacerme un proyecto de un prototipo, cosas así, con tarjetas sencillas, pues realmente no es crítico el tiempo. Vamos a hacer la prueba con esta estación. Esta estación, primero que todo, pues tiene un mango, que dentro del mango pues tiene un imán, un sensor magnético, y en este holder, en este soporte, que es un soporte de hierro macizo, muy sólido, muy resistente, tiene la particularidad de que tiene un imán. Entonces, cuando yo coloco, prendámosla ligeramente, miren, con el toque de este botón, yo activo la estación. Se coloca en cerca de 10 segundos, está listo para trabajar. Es una estación muy rápida. Estoy colocando a 380 grados y se puede graduar de forma digital el caudal. En este caso estoy trabajando quitemos este cable. Estoy trabajando al número mágico, 380 grados, 50%. ¿Necesito ese caudal? Bueno, en realidad yo trabajé con la otra a 380 grados, misma temperatura, pero con un caudal del 100%. En este caso, no lo necesito, no voy a hacer esta operación. Lo que voy a hacer es hacerle un cambio de boquillas. Para hacer el cambio de boquillas,
estas estaciones suelen tener un soporte que me permite alar la boquilla la saco y puedo colocar, como digo, la boquilla que yo necesite. Entonces voy a sacar un componente pequeño, pues usaré una boquilla de 4 milímetros, una boquillita pequeña, la coloco, en este caso la estoy colocando en este soporte. La ventaja es que relativamente es un poco más rápido. Giro la boquilla. Y bueno, en este caso es una boquilla recta, porque quiero hacer una comparación más o menos entre iguales. Y voy a sacar un componente del mismo tamaño, de esta misma tarjeta. La tarjeta en este momento ya está fría, para que no vayan a decir es que lo voy a sacar más rápido porque la tarjeta ya estaba caliente. No, ya en este punto la tarjeta está fría. De nuevo aplicamos el procedimiento de limpiar nuestra tarjeta, usar el cepillo antiestático o el copito humedecido con alcohol isopropílico o nuestro cepillo antiestático o el pañito humedecido, como ustedes quieran. Pues una vez limpio, aplicamos flux. A ver, vamos a hacer el conteo. Ahí va. 1, 2, 3. ¿Cuánto duró? ¿3 segundos? ¿2 segundos? Este es el tiempo correcto para retirar un componente. A ver. El otro demoró 10 segundos, este demoró 2 segundos. Hagamos otro intento por si acaso. No sé. Apliquémosle el isopropílico. El isopropílico. Apliquemos flux. Y ahí va. Ahí va. 1, 2, 3. ¿Cuánto me demoré? 2 segundos. De nuevo, esto es muy rápido, entonces la temperatura siempre 380, ¿sí? 380. En mi caso, con la ATEN, usé 50% solamente. Puedo hacer incluso puedo utilizar menos temperatura, pero obviamente logré una remoción rápida. ¿Por qué es importante que sea rápida? Porque con eso arriesgamos lo menor posible tanto el componente, pero más importante, la tarjeta. ¿Listo? No sé si haya dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí. A ver. Miren, inmediatamente la coloqué inmediatamente la coloqué en el holder, la coloqué, inmediatamente esta se empieza a apagar, ¿sí? Se empieza a enfriar porque, pues, digamos, no es tan recomendado mantener el sistema funcionando, porque, bueno, primero se nos gasta energía y lo otro es que básicamente tenemos, usualmente, pues, la resistencia interna se gasta, se va deteriorando mientras más se la caliente.
No sé, dudas, preguntas, inquietudes. Vamos a trabajar con un componente más grande. Luego vamos a hacer una comparativa en tiempos de estas dos estaciones. Bueno, a ver, busquemos un componente mediano. Bueno, ¿quién de ustedes tiene por ahí un celular con cronómetro? Para que participemos todos y hagamos todos el ejercicio ahí de medir tiempos. Vale, profe, yo le colaboro. ¿Listo? Gracias. Pero lo busco, pero lo busco. Bueno, entonces, ¿qué Listo, pues voy yo a hacer? también le hago la... Listo. Entonces, voy a usar esta board bastante pesada. Es una tarjeta de computadora, multicapa, pesada, múltiples planos. Y acá tenemos otra idéntica con, digamos, con componentes relativamente similares, ¿no? Bueno, entonces, lo que voy a hacer es eliminar un componente mediano, luego vamos a trabajar con un componente más grande para reducirlo. Entonces voy a trabajar inicialmente con estos Quad Flat Pack, estos QFP, veámoslos en el microscopio, creo que se ven mucho mejor. Entonces voy a usar la Quick para eliminar, la Quick es la gris, ¿no? Es la moderna, por así decirlo. Para eliminar este componente, pues todo lo que hacemos en este caso es usando el flux, nuestro flux en pasta. Lo que hacemos es aplicamos este flux alrededor de los pines de nuestro chip. Listo, entonces voy a utilizar la ATEN, la moderna en este. En este caso, el componente es un tamaño grande, entonces digamos que la boquilla, en este caso que usé, es demasiado pequeña. Voy a utilizar una boquilla de tamaño mediano, una boquilla un poco más acorde al tamaño del chip. ¿Listo? Voy a trabajar de nuevo a 380 grados y 50% de aire. Entonces, cuando yo les diga, cronometramos. ¿Listo? 1, 2, 3. Voy a introducir la pinza. Voy a utilizar una pinza por un costado a sujetar el chip y voy a empezar a aplicar calor de forma en los pines. Listo. ¿Cuánto me demoré? 48 segundos. 48 segundos. 47. Bueno, 47, 48 segundos. Listo. Voy entonces a trabajar ahora sí con voy a trabajar con la Baku 702B. Voy a trabajar con la otra tarjeta, con la tarjetica azul. Y voy a remover un componente de un tamaño similar
A ver, aquí está. Aquí está nuestro componente. Voy a trabajar, estoy ajustando al 50% el aire. Aquí. Ajusté la boquilla de la vacu a un 50% de aire. 50% de aire y la ajusté a los 380 grados. Voy a cambiarle la boquilla y bueno, de nuevo, cuando les diga, pues cronometramos. ¿Listo? A ver, quitamos la boquilla. Como ven, digamos que con la misma temperatura que utilicé para un componente tipo chip, pues, y con el mismo caudal de aire, con el mismo porcentaje de aire, hice la desoldadura de un componente más grande. En este caso yo no tengo, digamos, no tengo una boquilla tipo curva para esta estación, pero bueno, voy a usar una boquilla de un tamaño aproximado, un tamaño similar, para que vean que el caudal de aire pues que se aplicó es el mismo. O bueno, en teoría es el mismo, pero demora un poco instalar estas boquillas. A ver si hago un poquito más adelante eso. Si hago un poquito más adelante el microscopio para que así quepa. Listo. Bueno, voy a aplicar de nuevo. Aplico mi flux. Este flux que les digo es el flux en gel, es recomendado para las de soldadura de componentes. Y ahora les voy a mostrar otro flux. Este flux es el mismo, sigue siendo pasta la única, como les digo, con un botecito de 1,400 pesos, lo colocan en una jeringa, le compran un buen juego de boquillas, salen como 48 boquillas, salen 3 juegos de 16 boquillas para 3 compañeros, ya tienen para trabajar bastante. ¿Listo? Ahí va. 1, 2, 3. 380 grados y 50% de aire. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí también? La distancia. En este caso estoy dándole lo más cerca que pueda al componente y estoy aplicando calor de forma circular para desoldar de forma continua todos los pines del componente. Este QFP pues necesita que se desuelden todos. Me avisan cuando ya me pase los 48 segundos. Ya me pasó, profe. Bueno, como ven, pues ya me pasé de los 48 segundos y nada. Lo que voy a hacer es subirle al aire. Le voy a subir al 100% del aire. Entonces, ¿cuál es el problema? El tiempo.
El tiempo hace que la tarjeta, pues digamos, corra más riesgos. Pues, si queremos sacar el componente para colocarlo en otra parte, pues también corre más riesgos. Este flux ya se está quemando, ya está quemado, ya está café. Ya casi, ya salió. ¿Cuánto me demoré? 2 minutos 5 segundos. Minutos 5 segundos. O sea, 40 segundos más. No, 30 segundos más. ¿Qué estoy diciendo? El uno salió 48 segundos, ¿no? Y otro 1 minuto 5, ¿no? Entonces ya es una diferencia importante. Miren que, digamos que el estaño no se alcanzó a derretir del todo por acá. Incluso se levantaron pads. O sea, estos son los pads del circuito impreso. O sea, ahí hay un daño a la tarjeta. Miren, ahí la tarjeta, ahí este pad se levantó. Entonces hay potenciales daños a una tarjeta electrónica. Si una tarjeta electrónica hace parte de un equipo costoso o que maneja un proceso costoso, como los procesos industriales con los que vamos a trabajar, pues ya hay un problema. ¿Listo? Pues yo creo que Ahí ya nos sirve esa plaqueta para montar otra vez el circuito, ¿cierto? se puede utilizar, porque bueno, por eso le digo, si esta fuera una tarjeta para un proceso caro o una tarjeta cara, un equipo caro, pues nos toca ponernos en la tarea de arreglar un poco la tarjeta para hacerla funcionar. Pero pues miren que ya nos metimos en un problema tratando de sacar un componente. ¿Sí, Kevin? Profe, y si uno, por lo menos Sube ahí, la temperatura, ¿no? ¿Cuál es la solución, no? Subir la sí, temperatura. Sí, subir la temperatura se puede hacer, pero de nuevo arriesgamos el componente y la tarjeta, ¿no? Sí es una estrategia viable siempre y cuando el proceso sea rápido. no, yo digo es que por lo menos usted demoró 1 minuto 5, o sea, 1 minuto 5 segundos, ¿no? Si uno de pronto para ahí en medio de, un ejemplo, uno para a los 40 y vuelve y lo hace al ratico que se puede dañar los componentes, es Sí, mejor, por el tiempo. no puede parar nada, pues, No, lo ideal es hacerlo lo más rápido posible con la menor temperatura posible. con la menor. ¿Cierto? Con la menor temperatura posible. Lo más rápido posible con la menor Lo temperatura mejor, posible. lo mejor es utilizar la otra pistola. Claro. Entonces, y bueno, vamos a hacer una demostración de, de fuerza, ¿Cuánto de cuesta la fuerza placa, bruta. profe? Claro, la otra, pues, esta Baku, pues, no sé, me costó en su época, hace como 10 años, le estoy diciendo, unos 120,000 pesos. Se las consiguen relativamente baratas. Esta, pues, me costó como $250. Entonces, ya es una estación, pues, ya se dedica a trabajos un poco más serios. Eh, bueno, ventajas, pues, digo, pues, en cuestión de potencia, ¿sí? Obviamente sirve para desensamblar componentes mucho más rápido, y tiene pues sistemas como por ejemplo el ajuste es bastante intuitivo. Por ejemplo, yo puedo ajustar el aire, yo puedo ajustar de 1%, que pues es un ajuste que, bueno, casi no se utilizaría, o puedo ir saltando de 5 en 5, de 10 en 10. Tiene también la situación de lo que son los presets. Los presets son temperaturas con las que uno trabaja para diferentes operaciones. Por ejemplo, quiero trabajar a 200 grados, 50%, o quiero trabajar a 300 grados, 50%, o el número mágico, 380 grados, 50%. ¿Listo?
Temperaturas Profe, mínimas, ¿sí? pues la presión del aire que usted habla, el 50%, ¿normalmente se debe utilizar esa presión o se utiliza, es recomendable para otros trabajos o en qué tipo de trabajo se utiliza más presión de aire? Para la mayoría de cosas, 380 grados, 50% es suficiente con una buena estación. Para la mayoría de aplicaciones. Vamos a hacer una aplicación extrema. Voy a tomar la tarjeta, vamos a tomar la tarjeta azul. Yo les hice un video del retirado de un chipset. El chipset es una VGA bastante grande que se utiliza en los computadores. A ver. A ver. Yo creo que no cabe en el microscopio. Voy a tratar de, hagamos un poco más adelante el microscopio. El chipset es esta VGA de aquí, que pues es una VGA, es un componente muy grande, tiene varios centímetros de largo, tiene más de 1 pulgada y pues digamos que para operaciones como el rebolling usualmente se hace el retiro de esto. Obviamente la herramienta propia, la herramienta más profesional, más adecuada para hacer rebolling son las máquinas, pero digamos que para ciertos casos, si usted no tiene la máquina y le toca hacer no sé, una reparación de emergencia, es posible hacer este trabajo con este tipo de estaciones. Entonces, para un chip grande, pues voy a utilizar la boquilla más grande y voy a utilizar, pues para este tipo de trabajos se puede utilizar la full potencia, es decir, lo vamos a trabajar al 100% de aire a la temperatura más alta que este tipo de sistemas da, que es 480 grados. No se necesita más. Epa, ¿qué pasó? Ah, se cayó la cámara. Yo estoy trabajando sobre un tapete, pues primero tengo encima, debajo tengo un tapete antiestático y encima pues tengo un tapete de caucho siliconado que se utiliza para soldadura y desoldadura de componentes grandes. Entonces voy a ajustar la máxima potencia, vamos a subirle la máxima temperatura, 480 grados, le voy a dar al 100% de aire. Y bueno, vamos a darle, en algunos casos es importante aplicarle flux. Miren, este flux se puede utilizar, hay fluxes de muy buena calidad. Ese es un no clean. Pues voy a utilizarlo, pero como les decía, esta pasta la única para cuando el proceso es rápido, cuando la desoldadura es rápida, pues es recomendable. En este caso, retirar un componente como estos podría tardar entre 45 segundos a 1 minuto por el tamaño. Recordemos que estamos en una placa multicapa, o sea, las conexiones internas que están realizando son muy grandes y tiene muchos pines, tiene cientos de pines unidos prácticamente alrededor de toda el área. Entonces, para esta remoción, lo que voy a usar es, hay gente que usa, hay unas herramientas especiales, pero es posible utilizar una pinza. Lo que voy a hacer es colocar la pinza ligeramente debajo del componente y voy a aplicar calor. Lo primero que voy a hacer es un proceso de calentamiento de la placa. Hay que tener mucho cuidado con estos componentes. Los condensadores con aire muy caliente tienden a explotar, esperemos que no sea el caso. Lo que voy a hacer es un precalentamiento alrededor de la VGA por unos 30 a 45 segundos y luego ya aplico calor más directo sobre la misma. Se hace el precalentamiento para que digamos, si yo aplico calor directo,
el calor, esta gran plano de masa lo que va a hacer es absorber el calor. En cambio, si yo hago un precalentamiento, digamos que esta área ya está a una temperatura más adecuada antes de aplicar calor directo sobre el chip. Bueno, entonces, empezamos. ¿Hay forma de proteger los componentes, estos componentes aledaños? Sí, se puede utilizar para ello cinta Kapton, que es una cinta de alta temperatura. A ver, ¿dónde está la cinta Kapton? Aquí está la cinta Kapton. Es una cinta de muy alta temperatura que se puede utilizar para evitar que los componentes aledaños refluyan. También se puede utilizar un pequeño escudo hecho con papel de aluminio. Entonces, con papel de aluminio, voy a hacer este intento así, la verdad no. Voy a tener cuidado de que no se revienten, pero digamos que es probable que lo hagan. Pero en ese caso se utilizaría para evitar que se vayan a dañar los componentes, se hace un simple escudo de papel aluminio y se deja en un hueco pues el espacio para el componente a retirar. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño escudo rudimentario de cinta Kapton y vamos al retiro del componente. ¿Listo? 1, 2, 3. Aquí no sé si se ven los humos, pero los humos están siendo disipados. Yo estoy en la parte posterior, estoy detrás de una ventana relativamente grande. Está disipando los humos, los vapores no van, los vapores del flux no van donde estoy yo. Aquí sí es importante usar el extractor de vapores, extractor de humos, porque pues se puede generar una cantidad importante de humos. Este humo es flux quemado, no es plomo, no es metal, sino es el flux, y este flux pues básicamente es un agente pues potencialmente tóxico para nosotros. Ya casi está, ya casi está. Ya lo retiré. Ahí está. Pues normalmente para este trabajo, como les digo, se requerirían máquinas muy potentes de miles de vatios. Pudimos proteger los componentes aledaños del calor con nuestro escudo.
que ahí se ven como inflados un condensador, ¿no, profe? Sí, hay que tener, por eso, el cuidado. En este caso yo habría usado el escudo de aluminio, de papel aluminio, para evitar al máximo digamos, la aplicación del calor del componente. Bueno, en el microscopio esto es demasiado grande para verse. Vamos a ver. Vamos a ver Profe, el chip. Sí, no, en el chip no para se esos, alcanza a ver. para esos ¿Sí? dispositivos hay unas máquinas especiales que son a Sí, 220, tiene sí, una sí, curvatura de correcto. calentamiento arranca de 240 hasta 420, ¿no? En un tiempo Sí, correcto. prolongado para poderlo hacerlo. Sí, tienen lo que se llaman los perfiles de temperatura, lo que se está mencionando. Entonces, las, para, para, para estas máquinas, pues se utilizan esto, pero digamos que hay gente que tiene, con buen equipo, pues tiene y buena habilidad, pues es capaz de sacar esto. Lo recomendable, siempre insisto, es solo sistemas de las estaciones de rebolling, pero digamos que es factible por lo menos retirar un componente bastante pesado. Este es el componente probablemente más pesado de la microsoldadura. Es un componente supremamente grande. Esta VGA pues no cabe en el microscopio, como les mostré. Y bueno, lo pudimos hacer de una manera relativamente segura. Si hubo un daño ahí, un recalentamiento de un condensador, pero normalmente pues con demasiado calor incluso estos llegan a explotar, ¿no? Profe, ahí no se dañó nada, no se levantaron pistas ni nada. Vamos a ver, veamos en el microscopio. ¿Qué sucede con las tarjetas en este punto? Debido al calor se tienden a pandear, se tienden a curvar un poco. Se siente un poquito la curvatura, pero, y eso va a pasar, pero una vez se enfríen, recuperan, digamos, la forma original. Supremamente interesante. A ver. Ahí está nuestra VGA. Ahí está nuestra VGA. A ver. A ver si la podemos ver del otro lado. Sector. Una Sí, dígame. pregunta. Eso es Sí. para retirar el chipset, ¿cierto? Entonces, ¿no se puede colocar un chipset de forma manual? Yo sé que tiene muchos pines, pero no hay o tiene que ser con máquina. Pues, como le digo, con mucha habilidad y práctica se puede con estación. Profe, no estamos viendo lo que muestra el telescopio. El microscopio. A ver, qué tontería que estaba mostrando. Ahí se alcanza a ver casi todo el chipset. Sí, ahí sí ya lo estamos viendo. Ah, ahí ya se ve. Aquí, este sí fue falla mía, me apresuré a retirarlo demasiado pronto, o no le apliqué calor suficiente y se levantaron estos pequeños pads. Y como digo, ahí sí requiere bastante, algo de práctica, sobre todo empezar con los más pequeños. Pero miren, el resto básicamente quedó ok. Y bueno, el flux en este caso, este flux no clean, tiene la ventaja de que no es reactivo. Bueno, no clean no quiere decir que no hay que limpiarse, sino que el residuo que deja no es reactivo. ¿Sí? Se puede o se debe limpiar con alcohol isopropílico, pero el hecho de que
digamos, el hecho de que quede aquí un cierto porcentaje de flux no daña en peligro la tarjeta. El flux normal tiende a ser higroscópico, significa que absorbe humedad. Y esa humedad pues puede causar un daño importante a los componentes. A ver, estaba aplicándole por acá. Entonces, digamos que esta es una herramienta potente, con práctica, repito, es una herramienta bastante potente que le sirve para trabajar con los componentes más pesados del SMD. ¿Podríamos lograr esto con una VACU? No. Obviamente también es importante un paso, no lo podemos hacer aquí, pero un paso muy importante para el retiro de este tipo de componentes es el precalentamiento. O sea, usualmente hay hornos o hay unas, digamos, hay unas bandejas especiales, unas pequeñas estufas de precalentamiento que se calientan de acuerdo con un perfil de temperatura adecuado y hace que toda la tarjeta se ponga a ese nivel de temperatura y hace que el retiro de estos componentes sea todavía más fácil porque primero no causa shock térmico, no causa una diferencia de temperaturas eh, súbita, sino que pues va escalando de forma provisional digamos, estas temperaturas y digamos, la tarjeta, por así decirlo, y los componentes particularmente no sufren ese cambio abrupto de temperatura. Vean, no sé, con el retirar pues ya hemos retirado básicamente todos, ¿sí? Obviamente, ¿qué hago para retirar Pues simplemente, nada, el mismo procedimiento, aplico flux, uso mi número mágico, 380 grados, 50%, y hacemos el retiro del componente. Pero digamos que con esta técnica, pues básicamente hemos visto, pues, y con una buena herramienta, pues hemos visto el proceso de retiro de componentes. Esta boquilla es súper grande, con componentes SMD. A ver, esta boquilla está bien. Veamos, y está lista. Con un solo botón, esa es la ventaja, con un solo toque de una tecla ya se me pone en el perfil de temperatura que quiero. Los perfiles son programables. Pero como ven, el procedimiento es básicamente el mismo, ¿no? Simplemente aplico calor alrededor de los terminales de los pads. Y listo. No pregunté cuánto tiempo me demoré retirando el VGA. ¿Cuánto me demoré? Por ahí unos 3 segundos. No, el VGA, el grande. Ah, pero ya le digo. 2 minutos 41 Sí, segundos. está bien. Está bien, pues a esa temperatura. Por ejemplo, de las RAM también tenemos planos de masa muy grandes, muy importantes. No sé qué otra cosa tienen planos de masa bastante voluminosos que los podemos sacar. No, yo creo que con esa demostración me parece suficiente. Si pudo sacar esto, puede sacar pues, básicamente cualquier componente. ¿Dudas, preguntas, inquietudes?
hay un componente más pesado que el VGA. Pues todo depende del circuito, pero más que un VGA así grande, 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 yo diría que no dentro de lo SMD. Dentro de TrueHole, pues podríamos encontrar conectores muy grandes. Podríamos encontrar, no sé, el problema de estos conectores, a ver, por ejemplo, veamos este de acá. El problema de un conector como este, pues es el tamaño, ¿no? Como esto está anclado a la PCB, pues genera todo un plan de masa importante. Miren que el chasis está soldado, pero dentro de lo VGA, pues no, yo creo que no hay nada más grande que el VGA, sobre todo, no solamente por tamaño, sino por las conexiones internas, los planos internos de masa que tenemos allí, allí comprometidos. Pero aquí básicamente una tarjeta de computadora Profe, sí. la demostración para soldar ese VGA. Para lo que se llama el rebolling. ¿Qué necesitamos para el rebolling? Se necesita lo que son las plantillas de rebolling. La verdad no las tengo. O sea, cada chip necesita una plantilla donde están, un stencil más bien, donde están todos los agujeritos según el patrón particular de este chip, pero para ese tamaño no tengo un VGA para hacer el proceso de revoleo. Bueno, pero hoy vamos a trabajar también la parte de montaje de componentes, de instalación y soldadura de componentes de montaje de superficie. ¿Listo? Profe, ¿y un video donde podamos ver ese tipo de soldaduras? Un video, bueno, además de los que yo estoy haciendo, les voy a suministrar una serie de videos con toda la parte de técnicas de soldadura. Son como 110 videos más o menos. Bueno, yo lo que he hecho es, basándome en la parte de los estándares, se los estoy tratando de reproducir, pero en español. Bueno, entonces, vamos a ver la parte de instalación y soldadura de componentes de montaje superficial, que este es un tema bastante importante, bastante largo. Vamos a empezar con la soldadura de componentes tipo chip, y la idea es finalizar pues en la mayor variedad de componentes que podamos. Bueno, decíamos que la mayoría de PCBs que se fabrican actualmente cuentan con componentes de montaje en superficie, tal como es necesario comprender su desinstalación e instalación. Su tamaño presenta problemas únicos para las personas que realizan elaboración, reparación y fabricación manuales. Dominar la instalación de montaje en superficie es más fácil que dominar el trabajo de orificios pasantes. De hecho, si seguimos los capítulos de este manual, de este curso que hemos hecho, en orden que se presenta, pues ya hemos aprendido buena parte de las habilidades que se necesita para los dispositivos de montaje en superficie. También habremos entrenado el ojo para reconocer un buen trabajo. Una vez que estos rasgos estén arraigados, el aprendizaje de nuevos procedimientos es algo natural. Debido a su tamaño, se debe utilizar algún tipo de aumento para inspeccionar el trabajo terminado. Idealmente se debe utilizar un microscopio. Bueno, aquí sugiere un microscopio binacular, pero pues yo les he recomendado los microscopios binaculares son extraordinarios. Pueden tener aumentos de fácilmente de 7x a 180x, que es exagerado. Pero es bastante grande. Pueden tener 20x, es bastante bueno, y podemos inspeccionar su trabajo con un aumento de 10x. Sin embargo, pues para el trabajo regular, para el trabajo, digamos, para componentes de superficie, pero grandes, nos bastaría con sistemas como este. Miren, este es una
Es una lupa sencilla, son relativamente económicas. Hay unas que tienen luces. Usted le puede colocar aquí una pila y básicamente pues puede utilizarse pues así, sujetándola con la mano. Algunas pueden generar ciertos dobleces y aplicar una cantidad importante de luz para trabajar con esto. Esto sería como lo mínimo. Las lupas son relativamente sencillas. Hay microscopios USB. No me atrevo a recomendar marcas. Lo que pasa es que el microscopio USB, por lo menos hace algún tiempo, tenía un lag importante. Un lag es como un retardo, ¿sí? Entonces, imagínense soldar con un retraso de medio segundo, pues es difícil porque es difícil reaccionar a lo que estamos haciendo. O sea, tiene que ser lo más rápido posible. Entonces, yo preferiría usar un sistema óptico, aunque sea una lupa. Está bien, es posible soldar con USB, está bien, y tiene muy buenos aumentos, pero pues digamos que ya ustedes tendrían que revisar marcas y revisar situaciones de qué tan rápido es la imagen que le llega a ustedes para trabajar. Pero con algo como esto, pues es suficiente. Hoy vamos a trabajar con una tarjeta relativamente pequeña, perdón, relativamente grande. Vamos a trabajar una variedad de componentes. El kit que pues yo estoy ofreciendo es un kit que tiene componentes desde el 1206 al 0603 en cuanto a tamaños. Trae el SOP 14, un circuito integrado, unos SOT 23. Este no viene en el kit, lamentablemente el SOT 28 no viene en el kit, pero esta tarjetica es suficientemente buena como para que aprendamos algunas técnicas básicas. Entonces, para que podamos empezar, pues yo voy a utilizar el microscopio por razón de que ustedes pueden ver lo que estoy haciendo. No necesito hacerle un zoom muy grande al microscopio. Esta operación se puede hacer, yo la podría hacer incluso con la cámara, pero es realizable a mano. Por lo menos esta primera parte, vamos a empezar con las tarjetas más grandes, con los componentes más grandes, por el 1206, que es la recomendación, y luego pues ya nos vamos a los más pequeños, que son los 0603, y la soldadura del SOP 14. Entonces empecemos con la del 1206. Bueno, ya hablamos de remoción de componentes, ya estábamos en instalación y soldadura, y ahí les dejé en este material, prácticamente es un manual, les dejé o les estoy dejando un material relacionado de cómo soldar, pues toda una buena variedad de componentes. Vamos a empezar con la soldadura de un componente tipo chip 1206, ¿sí? En este caso van a ser resistores. En el kit que les recomendé, que yo tengo, la resistencia 1206, a ver, acá tenemos la 0603, 0805, 1206. Esta es recomendada cuando ustedes quieran hacer un prototipo, o sea, no se vayan a hacer prototipos con tarjeta o con componentes demasiado grande, demasiado pequeños. 01005 pues es casi inmanejable, necesitan un equipo de inspección bastante potente. Entonces, pues nada, empezamos instalando el componente 1206. Esta es la que les decía cuando les hablaba de que los componentes vienen en cinta o carrete. Ups, se salió. Aquí está. Aquí está mi 1206, mi resistor 1206.
aparentemente es de 300 ohmios. Entonces lo que vamos a hacer es instalarlo. Para ello, para la soldadura de este componente, nada, el mismo procedimiento. Usamos nuestro alcohol isopropílico. Voy a usar pañitos de alcohol. Ustedes pueden usar el alcohol isopropílico, el hisopo o el copito mojado con el alcohol isopropílico. Estos pañitos de algodón con alcohol se consiguen en las casas médicas. Entonces voy a limpiar mi tarjeta en primer lugar. De hecho, creo que puedo grabar el procedimiento. De una vez se los voy a grabar en 4K en el microscopio para que lo tengan presente. Voy a limpiar mi tarjeta. Voy a soldar R41, el que tiene el designador R41. Para ello voy a usar 315 grados de mi cautín y voy a usar, de nuevo, el criterio es punta para componente pequeño, punta pequeña, ¿cierto? Esta punta que estoy colocando es demasiado grande. Así que voy a cambiar mi punta a una punta tipo chisel, tipo cincel, tipo pala, que sea del tamaño. Hombre, mi cautín no tiene esa punta. ¿Qué hago? Pues utilizo una de dos. O modifico la punta para convertirla en una punta tipo C, o sea, tipo cos, tipo pezuña. O lo que yo hice fue modificar puntas para... O sea, estas puntas que son muy agudas, es tipo I, que son bien aguditas, uno las pule un poquito para quitarle, para dejarlas planas, porque estas son redondas. Y con eso pues ya tiene uno una punta tipo pala. Entonces, repito, pues del mismo tamaño del trabajo va a ser el tamaño de la punta. Entonces, en este caso, este estará bien. Miren, para un 1206. Voy a colocar mi punta del cautín. Este cautín ya está caliente. Misma situación, limpieza de puntas con la esponjilla de lana de latón. Limpiamos la punta de nuestro cautín. Ya la tarjeta está limpia. Con mis pinzas sujeto el componente. Entonces, lo que voy a hacer con este componente, primero, la lectura, aquí dice 300 ohmios. Entonces, la lectura del componente debe ser directa. O sea, así como está la serigrafía, cuando dice R41, entonces el texto del componente debe ser igual. Aquí si lee 301, lo dejamos así, no es recomendable o no es deseable invertirlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El procedimiento es básicamente sencillo. Vamos a aplicar flux líquido. Lo puedo aplicar con aguja. Esto es una jeringa, simplemente. Es una jeringuita a la que le he aplicado mi flux. Y pues de nuevo, ustedes pueden adquirir su juego de boquillas, su juego de boquillas para jeringa. Y lo que voy a hacer es colocar, en primer lugar, voy a aplicar calor de forma simultánea en el pad y en el conector o en el terminal del componente para formar lo que se llama un tack. ¿Qué es un tack? Bueno, en inglés es una tachuela, es como, es el equivalente a clavar algo, es decir, hacer una unión suficientemente fuerte como para que temporalmente se sujete el componente. Entonces aplico calor y aplico el calor en el pad y en el componente. Y en este momento el componente está sujeto, no está totalmente soldado, solamente está sujeto. ¿Sí? Está anclado. ¿Esto de dónde viene? Porque los terminales
de los componentes están estañados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora, voy a rotar el componente y a continuación voy a colocar mi estaño. El estaño debe ser supremamente delgado. Puede ser de 0.3 milímetros o de 0.5 milímetros. Los interesados en adquirir mi kit, yo les estoy regalando una buena cantidad de estaño para que ustedes hagan esta operación. Aquí, si lo ven necesario, podemos volver a aplicar un poco de flux. Aquí estoy aplicando una gotica de flux. Y a continuación voy a colocar, ojo, he recomendado, miren, hasta aquí más o menos es el ancho, le estoy colocando una longitud del alambre, del ancho del pad. Lo que voy a hacer es colocarlo a la mitad, aproximadamente a la mitad del ancho del pad, y voy a hacer un movimiento rápido, en el que aplico el calor y retiro el cautín. Si la cantidad es insuficiente, entonces voy a repetir la operación. De nuevo, más o menos el 50%. Aplico calor y retiro. Bueno, ahí podría ser insuficiente, entonces podemos repetir la operación, no hay problema. Listo. Bueno, en este caso probablemente la cantidad fue insuficiente porque utilicé un alambre 0.3 milímetros. Aquí se puede utilizar 1.5 milímetros y no va a haber inconveniente. Listo. Limpiamos con nuestro alcohol isopropílico. Aquí puedo aplicar una gota de alcohol isopropílico y con mi pañito de algodón limpio, elimino el flux. Esto se puede hacer a ojo. O sea, el componente es suficientemente grande como para hacerlo a ojo. Yo estoy alejando lo máximo posible el microscopio para poderse ver. Como les digo, se podría usar incluso la cámara para que ustedes vean que no se requiere gran aumento para este componente. Y entonces, a continuación, lo vamos a inspeccionar. Si quieren, acercamos un poquito el microscopio para inspeccionarlo mejor. Pues primero, ¿qué se necesita que haya? ¿Qué tiene que haber? Primero, la soldadura debe ser brillante, ¿sí? Debe ser lisa. Y bueno, les voy a dejar un libro completo de aceptabilidad de componentes electrónicos, del ensamble de componentes electrónicos, de acuerdo con la norma IPC. Es decir, bueno, si estuviéramos en una clase, yo les pasaría cada uno la tarjetica, me harían la soldadura, me mostrarían el componente y tendríamos que inspeccionarlo. Bueno, aquí les voy a mostrar cómo queda. Vámonos del otro ángulo. Está lisa, brillante. Esta es una de las ventajas de este tipo de microscopios que me permite hacer inspección del componente, de la soldadura del componente. Y vamos a revisar, como les digo, el libro que les he recomendado, que les voy a pasar, que es aceptabilidad o normas estándares IPC de la aceptabilidad de ensambles electrónicos, que es básicamente el estándar, la norma que guía
el ensamble o nos dice que un ensamble como tal es aceptable o no para, para digamos, diferentes tipos de componentes. Bueno, no sé si alguien más está haciendo ese trabajo conmigo, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Profe, yo puedo, ¿usted tiene eso para venderlo? Claro, No, no, sí, la verdad no la estos tengo. kits están, yo lo anuncié la semana pasada y antepasada, estos están en 3.500 pesos, como le digo, traen una buena gama de componentes 1206, 0805, trae los SOT, los transistorcitos, los SOT, trae estos componentes, MELF, los MELF, Ahora, ¿qué precio tiene? 3.500 pesitos con todo. Usted puede regalar la dirección por ahí por el WhatsApp para ir y Sí, señor. adquirirlo. Sí, claro. Entonces, bueno, parece que no todos lo tienen, pero ya les estoy dejando el video para que lo hagamos y bueno, si quieren, continuamos con la próxima clase, pero me gustaría, antes de terminar, hacer la soldadura de un componente tipo MELF. Básicamente para los MELF el resultado es el mismo. La norma y la técnica es la misma. De nuevo, pues les voy a trabajar con alambre de 0.3 milímetros, 315 grados con el cautín. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Alguien levantó la mano? El compañero Camilo dice que si se hace video con esa práctica para entregar y subir. La recomendación es que sí, hagamos un videíto de este ensamble. Lo importante es, pues, como ver el procedimiento, además del resultado, que está muy bien, el procedimiento. Bueno, entonces voy a soldar este diodo D1. Aquí me dice, miren, este es un componente polarizado. Aquí está el ánodo con el más y el cátodo con el menos. Voy a soldar entonces este diodo MELF. De nuevo, lo retiramos. Lo retiramos de su cajita o de su riel. Pues aquí identificamos el cátodo. Este circuito creo que es funcional. Creo que lo que hace es poner varias resistencias en serie, pone unos diodos en serie. No estoy 100% seguro, pero es funcional en ese sentido. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. De nuevo, lo que voy a hacer es, y vamos a grabar de nuevo el procedimiento. Lo que voy a hacer a continuación es que con el cautín a 315 grados, voy a aplicar calor en el pad y voy a mover el componente hacia el pad. ¿Listo? Ahí, ¿para qué? Para generar una soldadura, para generar el tack en el componente. Ahí veo que ha refluido. Ahí está suficientemente sujeto, suficientemente firme para hacer la soldadura del otro lado. De nuevo, roto la placa. Para el MELF voy a aplicar el total de la longitud del alambre, del ancho del pad, y voy a aplicar calor con mi soldadura.
¿Listo? Hago un movimiento rápido. De nuevo, esto no es obligatorio adquirir esta tarjeta, pero pues, sí es recomendable para que ustedes puedan trabajar con ella, ¿no? Si no, pueden adquirir otras tarjetas, no sé, en partes, en tiendas de electrónica, de pronto de componentes o cosas que ustedes ya hayan de soldado. Limpiamos con el paño. Miren que está debidamente orientado, ¿no? Miren que el cátodo está en el terminal negativo, no se vayan a olvidar porque creo que esto es funcional, porque yo veo que todos estos componentes están asociados en serie, entonces probablemente se los puede alimentar con un voltaje y de hecho tiene un diodo LED, aquí este kit tiene un LED, entonces probablemente pues va a ser algún tipo de operación. No estoy seguro, pero probablemente que sí. Pero, profe, creo que no están completos. Que yo ¿Qué les veo, falta? son 6, 5 diodos. Y yo solamente tengo 4 diodos. Creo que hay que ser 4 diodos. A ver. En este caso, en mi kit también vinieron 4 diodos. Ah, bueno. Los 3 de aquí. Yo supongo que el quinto será el LED, ¿no? Que quedaría como al final de toda la Sí, serie. sí, seguramente va a ser el LED. Ah, bueno. Y bueno, hagamos la inspección. Ya que tenemos, miren, nuestro componente soldado perfectamente. En la próxima sesión podemos revisar rápidamente los criterios de aceptabilidad SMD, pero yo creo que por lo menos esta técnica ya quedó. Pero igual, la idea es que, pues, sí, vean el video, ya les hice el video, pero la idea es que la ejecutemos con tarjetas viejas, con los kits que los estoy vendiendo, con lo que sea, pero pues que lo intentemos implementar. Bueno, gente, entonces ya se nos fue tiempo, miren, ya se nos fue la hora. Apenas hicimos un par de cositas, pero ya quedó esta primera técnica al menos de SMD para componentes tipo chip y tipo MELF.